Bueno, vamos a ver la segunda parte de la clase del viernes 21 de mayo y vamos a analizar ahora el resto de las dimensiones de 3 a 5 años y en particular vamos a comenzar con el periodo preoperatorio, es decir, el desarrollo intelectual, las características del desarrollo intelectual en el periodo de 3 a 5 años y analizar qué entiende Piaget por periodo preoperatorio. ¿Qué grupo tenía el periodo preoperatorio? ¿El 4 o el 5? El 5, ¿no, Cecilia? No, profe. ¿Quiénes eran? Te estás muteada. ¿Quién? ¿Vos tenías, Cande? No, yo era del grupo 5 y teníamos otro tema. ¿Y quién tenía el grupo 6 o el 4? El 4. El 4. Muy bien, vamos, ¿lo tenías vos, Rocío? ¿Quién tenía el gran bonete? No, nosotros estábamos en el 1. Bien. ¿Qué grupo tenía el periodo preoperatorio? ¿Quién se anima a hablar de periodo preoperatorio? Hagámoslo, hablemos juntos. Lo que pasa, Gladys, es que no estaba así enumerado. Ah. A ver si alguien había, no estaba así mencionado. Se me la sala 4. A ver, dale. La sala 4 era desarrollo intelectual. Ahí y, está. Bueno, habían pedido definir preoperatorio y eso, bueno, ese, exactamente. No, pero yo estaba en la 1, pero... Ah, bien. Entonces la sala 4. ¿Quién estaba en la sala 4? Gracias, Rocío. Chachán, estamos como anoche. Anoche estábamos en un video donde... Para mí es la sala 4, Gladys. Sí, es la desarrollo intelectual de 3 a 5, sala 4. ¿Sabes qué tenemos que hacer la próxima? Una captura de pantalla de quién está en cada sala y después decir, La ahora... acabo de cerrar, ¿viste que te dije? Claro, ahora habla... ¡Pum! No. Bien, ¿qué es el periodo preoperatorio? Ya ayer hablamos del periodo sensorio-motor, donde desde los reflejos se van construyendo los esquemas, desde los esquemas se combinan para resolver situaciones, y hay un momento donde de lo sensorio-motor pasamos a lo preoperatorio. ¿Cuál es la característica central de la inteligencia en el pensamiento preoperatorio? ¿Que el niño empieza a solucionar problemas que se le van presentando? Sí, Cristina. ¿Y cuál es lo importante es ir viendo cuál es la herramienta que tiene la inteligencia para resolver los problemas? ¿No es cuando se empieza la percepción? Sí, empieza la percepción, pero empieza algo... La intuición, profe. Empieza la intuición, Cande. ¿Y qué aspecto hay? Vamos a pensar, vamos a dar algún tip para entender qué pasa con la inteligencia. La inteligencia va teniendo como herramientas, ¿sí? Que le permiten ir resolviendo problemas. La forma en la cual los niños resuelven problemas de 0 a 2 años, ¿sí? Entre los 18 y 2 años, son los esquemas motores. Es decir, los niños desde que nacen hasta los 2 años resuelven los problemas que se les presentan con esquemas motores. ¿Qué son los esquemas motores? Los que tienen los niños, todas las conductas voluntarias que nosotros vimos en esos que fueron siendo, que los niños pudieron ir adquiriendo producto de la mielinización. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la manipulación, el control postural, la posibilidad de la marcha, todas esas formas de conductas voluntarias son aquellas con las cuales los niños pueden resolver problemas, fundamentalmente las relacionadas con la manipulación. Por eso se dice que la inteligencia del primer año, del primer periodo, es sensorio-motriz, entre las sensaciones que recibe y los esquemas y las acciones motrices que puede ir resolviendo. Lean muy bien los 6 subestadios que planteamos en el periodo sensorio-motor. Pero llega un momento donde los seres humanos, que hasta los 18, 24 meses teníamos una inteligencia igual que nuestros primos, los primates superiores, logramos un salto cualitativo. ¿Eso es lo de las nuevas combinaciones? Las nuevas combinaciones se dan en los primer año de vida, cuando vos podés combinar esquemas motores. Yo ya salté, quiero saltar del mono al hombre. ¿Cómo salto del mono al hombre?
¿Qué es, Celia? El lenguaje. Bien, Celia, el lenguaje es una de las formas que permite saltar del mono al hombre. Hay algo que está a la base del lenguaje. Cuando uno habla, ¿para qué habla? ¿Qué reemplaza el lenguaje? Los gestos. La comunicación. Ahí apareció. Gracias, Tomás. Tomás lo puso en el chat. ¿Qué es el lenguaje? ¿Una forma de qué? De comunicación. De comunicación de símbolo. El lenguaje es un símbolo, una forma de simbolizar. ¿Y qué es un símbolo? Una representación mental de algo, puede ser un objeto, algo. Algo que qué, Jonathan. Una representación, un símbolo es una representación de algo que qué, que no qué. No sé, tampoco me exija, me siento presionado. Ahí se siente. La profesora Renzi, la profesora Almada torturando estudiantes contra la pared. Bien, a ver, vamos a definirlo. Un símbolo es la representación de algo ausente, de algo, un símbolo reemplaza a una acción. O reemplaza, algo que no conocemos. Más que algo que no conocemos, algo que no está acá, o algo que yo no hago. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago esto. Claro, yo sé que me pedís silencio. Bien, ¿tengo que hablarte? No, hago un gesto. ¿Sí? Si yo me pongo, ay, no tengo ninguno acá a mano. No tengo ninguno acá a mano. Ah, sí, miren, voy a usar uno, esperen. Voy a usar uno que tengo acá. Si yo me pongo esto acá, ahí. Si yo me voy por la calle con esto puesto acá y ustedes me ven en el colectivo, ¿lo vieron todos? Sí. Bien. Si yo voy en el colectivo y ustedes se sientan al lado mío y ven que yo tengo puesto esto en mi campera, ¿qué me dicen? Señora, ¿usted es algo de la... Trabaja en la UNDAV o se recibió, estudió. Yo les tengo que decir a ustedes, no, ¿esto qué es? Un símbolo, un escudo es un símbolo. Está diciéndole a los que están alrededor mío, algo tengo que ver con la UNDAV. Bien, los símbolos lo que hacen es eso, representar cosas que no se hacen o que no se dicen. Que no se hacen, bien. La representación de algo ausente. Y el símbolo es la forma, es la nueva herramienta que el ser humano puede empezar a construir a partir de los 18 meses. En lugar de valerse solo de acciones, a partir de los 18 meses, la inteligencia humana, la capacidad de resolver problemas, se va a empezar a valer de símbolos, que como dijo Jonathan, son representaciones. Entonces, como dice Piaget, lo que hace el ser humano es internalizar, interiorizar la acción. Y en lugar de tener que resolver todo haciendo cosas, puede resolver a partir de la forma en la cual los símbolos se van combinando en su capacidad, en su cerebro, en su psiquismo. Y hay algunas manifestaciones características del pensamiento preoperatorio o simbólico, que son ¿cuáles? Celia dijo una. ¿El lenguaje? El lenguaje es una, ¿sí? Yo ya doy siempre un ejemplo, doy siempre el mismo ejemplo que a mí me gusta, lo uso porque me gusta. Fíjense que el nene de 18 meses está sentado en la sillita, ¿sí? Está sentado en la sillita y con el dedo dice, señala, sí, sí, pero vos que sos mamá, Rocío, empezás. Entonces tenés las galletitas y le decís, ¿qué querés, las galletitas? ¿Qué querés, el agua? ¿Qué querés, el...? Sí, claro. ¿Qué querés? Bien. Pero después en un momento, alguna de tus hijas, Malvina deja de decir y dice aba. Claro. O dice papa. El aba y el papa reemplaza el qué.
El gesto. El gesto y el que no sabes qué te quiere decir. Justamente. Claro, sí, en realidad usan el para todo. Para todo, ¿sí? Para todo. Sí. Entonces vos tenés que estar ahí subtitulando a tu hijo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, justamente el trabajo de los padres es interpretar las necesidades de los hijos, ¿no? Bueno, algo más. Sí. No solamente interpretar, digamos, qué es lo que está solicitando el niño, sino también prestarle palabra, ayudarle a construir ese símbolo. Porque cuando te dice para todo, vos le decís... Eso iba a preguntarles. Mate. Claro, Agua, eso te iba a preguntar. libro, eso se puede estimular, tiene que ver con... Por eso a veces hay retraso en el tema del lenguaje. Muchas veces llegan a los 3 años sin hablar porque logran todo con el A. Sí, y ¿sabés por qué, Rocío? Porque el padre, en lugar de hablarle, mira la pantalla. Claro. Porque para hablar, hablar primero hay que escuchar, hay que prestar atención. Esto que te dice Ceci, hay que prestarle la palabra, vos le pones, o sea, ¿saben cuál es? Ahora que estamos justamente en este tema, el gran tema de la crianza es insertar al humano biológico en el mundo de los símbolos. Ese es el gran desafío de la crianza. Vos recibís un ser que es puro biología, puro reflejo, y lo tenés que convertir en humano. Y ese es el problema que estamos teniendo con la crianza en este momento. Para convertir a alguien en humano e insertarlo en el mundo de los símbolos y de la cultura, lo tenés que criar. Le tenés que dedicar... Sí. Entonces muchos que no tienen, digamos, la experiencia concreta se deben preguntar, ¿y cómo se hace eso? Y en ese ida y vuelta, en esa retroalimentación continua, que es cotidiana. Vos vas caminando con un niñito, una niñita, por la calle, te señala algo, y vos le explicás que eso que le llama la atención, lo que es. Siempre cuento una brevísima... un señor que iba con un bebé y pasa una ambulancia, ¿sí? O sea, un niño, era un niño, digamos, tendría 1 año, todavía no hablaba, pero no era recién nacido. El nene que estaba en el carrito se dio vuelta y lo miró al padre o al señor, y el señor se agachó para explicarle qué era ese sonido, que es una construcción social compleja. ¿Qué implica cuando uno escucha la sirena? Que hay una emergencia, que hay alguien que necesita asistencia. Todo eso hay que explicárselo. No es un ruido solamente. ¿Está? Eso es introducirlo en el mundo de la cultura. ¿Y por qué es importante este momento? Porque en este momento se aprenden, se construyen psíquicamente las herramientas para insertarse en la cultura. ¿Qué son cuáles? El lenguaje, que ya lo nombró Celia, ¿sí? Bueno, la herramienta central es el símbolo, y el símbolo se puede manifestar de distintas maneras. El lenguaje, el dibujo, los gestos, ¿y qué otro me falta? ¿Los signos serán? Sí, bueno, todo el mundo en el cual uno puede usar, y otra forma de simbolización muy importante, que es el juego, ¿no? Toda la forma a partir de la cual el niño se apropia de esos símbolos son, por un lado, el lenguaje, el dibujo, las imágenes mentales y los juegos. Entonces, esa es la diferencia central entre el pensamiento preoperatorio y el pensamiento sensorio-motor y el pensamiento preoperatorio. El pensamiento preoperatorio es un pensamiento simbólico. Esa es la etapa entre los 18 meses y los 6 años, es la etapa en la cual el niño construye los símbolos que le van a permitir apropiarse de los saberes de las culturas en las que vive. Pero tiene una limitación en este momento el pensamiento preoperatorio, que es ¿cuál? Que va unido a la afectividad. Dale, Ceci. ¿Qué? No, a ver si alguno te lo decía, no lo digas. A ver si alguno lo decía. Sí. Bueno, no importa. Que alguien iba a preguntar algo. Sí.
Yo estaba por preguntar, digamos, si tenía alguna relación con el socioafectivo, porque en una parte hablaba de que cuando el bebé nace, digamos que es muy importante el vínculo que crea con la madre desde lo afectivo, que la persona que lo cuide tiene que saber las necesidades, saber qué quiere el bebé. Quería saber si tenía alguna relación con eso, de que la persona que esté con el niño a esa edad tiene que saber no solo las necesidades, sino también explicarle. Totalmente. Es ¿Te más, puedo retomar sí. algo de lo que hablaron ayer? ¿Te acordás que ayer hablaban y decían, cómo le dicen, ¿se acuerdan que hicimos énfasis? Dice, ¿cómo se dice el no? Y ustedes pusieron ahí un listado de distintas tonalidades, digamos, para enseñar los límites. Fíjate vos los efectos que tendrán en esos niños, el modo que selecciona el adulto para poner un límite, por ejemplo. ¿Sí? No quiero reproducir las frases que ustedes habían escrito ayer, pero todos enseguida se nos aparecen. ¿O qué hacemos? ¿Nos tomamos un tiempo? ¿O directamente sin palabra pasamos al acto y le ponemos un límite a través de un golpe? ¿O utilizamos insultos? Fíjate cómo puede incidir en el estilo que después tenga esa persona en el futuro. Tal cual, tal cual. Y ahí alguien puso, fíjate Ceci que alguien puso, no alcancé a leer, justo se me cortó, algo dice Jonathan que no entendió la diferencia, me parece. No entendí el problema del periodo operatorio, dice, justo se me cortó. Bueno, el problema del periodo preoperatorio es la afectividad. Porque uno no es afecto, inteligencia, motricidad y socialización por separado. Uno es uno. Entonces, el pensamiento preoperatorio es un pensamiento egocéntrico. Recuerden que decíamos ayer, los que están acá, antes de que yo lo diga y después relacionamos el problema, Jonathan, y lo explicamos. ¿Qué es el egocentrismo? ¿Quiénes tenían para explicarnos las características? Creo que era el primer tema, ¿no? En la sala 1 eran los que tenían. ¿Qué nos podrían decir? Rocío, tenés para hablar, ¿no? Con Malvina, ahí tiene una plena egocéntrica. Contanos, ¿qué es el egocentrismo? Estábamos en la sala 1 nosotros y un poquito nos pusimos a hablar porque, bueno, la misma palabra te lo dice, ¿no? El egocentrismo, que todo gira alrededor de ellos. Lo que tratamos de hacer, porque también esta palabra apareció en el periodo anterior de Cero, en el periodo anterior aparece, y lo que tratamos de hacer fue como tratar de compararlo, cómo evoluciona ese egocentrismo. Estuvimos analizando el tema de que ellos pueden verlo desde su punto de vista, todo lo que hacen, y no ponerse desde el punto de vista del otro. Y acá creo que caemos justo en lo que decía recién la profe Armada, de esto de cómo le llamamos la atención o cómo le ponemos el límite, si en realidad ellos no pueden interpretar desde donde yo se lo digo, sino desde cómo ellos lo ven. Y algo que me llamó la atención y que estaba muy bueno, de hecho lo estábamos charlando en el recreo acá en familia, es cómo ven un objeto o aquello que lo rodean desde un solo aspecto, ¿no? Por ejemplo, no sé, Malvina hace un rato estaba jugando con un cocodrilo, ¿no? Que tiene de peluche grande. Entonces yo digo, ¿cómo ella interpreta, ¿no? Que ese peluche es un cocodrilo? De hecho, hasta te hace que es un cocodrilo, y vos le preguntás cómo hace y ella sin saber, porque nunca escuchamos un cocodrilo, te hace un sonido que, no sé, que para ella ya lo identifica que es cocodrilo. Bueno, charlamos un poquito de eso en el grupo, no me quiero ir a mi experiencia, y sobre la centración de esto de ver el objeto desde su punto de vista y no desde el punto de vista de otra persona, no ponerse en el lugar del otro, o sea, ellos no son capaces de hacerlo, no es que no quieran. Por eso muchas veces, bueno, esto sí ya es algo personal, muchas veces yo, no solo como mamá, ¿no? Sino desde el otro punto, viéndolo sin ser mamá me ha pasado también, ver cuando alguien le llama la atención a un nene, chiquito, ¿no? En estas edades de jardín de infante, por decirlo, capaz que el nene está llorando por X situación, y vos le decís no llores, pero se lo decís de una manera
violenta, porque muchas veces está bien, capaz ya se te fue la paciencia, ¿no? Pero, y no llores, no llores, no llores. ¿Y cómo no vas a dejar de llorar si lo que menos le estás generando es contención? Y a veces el llanto es una de sus mayores manifestaciones. Ponele Malvi, no, Malvi te grita. No, Malvi no la entendés y te grita. Pero es su manera de comunicarse. No por eso es caprichosa o es... No, es su manera de comunicarse. Y el llanto también es una manifestación del nene. O sea, te está queriendo transmitir y a veces es, no sé si la palabra sería frustración, pero cuando uno no lo entiende, ellos se desesperan por querer, no sé, que lo entiendas. Así que no, por ese lado vimos lo del el egocentrismo, las rabietas y ese aspecto. Y ya que estamos, porque lo que explicó es tan claro, ¿no? Al menos a mí me resulta tan claro, están apareciendo preguntas ahí, pero ya las vamos a ir a ver. Ya que Rocío habló del egocentrismo, ¿quién dijimos que era, o sea, el niño es egocéntrico? ¿Y qué pasa con los adultos que lo rodean? ¿Qué dijimos ayer de la moral? ¿Quién puede retomar el tema de la moral y explicarlo, ya que estamos en este tema, para ver cómo se va dando esa complementariedad entre el niño egocéntrico que está, fíjense la palabra que está, ¿no? En el término egocéntrico, céntrico quiere decir centración. El que está centrado en sí mismo es su ego, un ego que está queriendo construirse como instancia del psiquismo. Y para construirse lo que hace es afianzarse centrándose en sí mismo, que es no es que alguien se pone, es una decisión que toma voluntariamente, yo voy a ser egocéntrico, no, es la forma en la cual se va construyendo la afectividad. Cuando alguien se separa, explicábamos ayer, la forma de afianzarse y construirse como sujeto es a partir del egocentrismo, que es una instancia evolutiva y que teóricamente tendría que empezar a abandonar a partir de ¿cuándo? ¿Cuándo les parece a ustedes que se termina el egocentrismo? ¿A partir de qué edad? ¿De los 6 años? De los 6, 7 años en adelante. 6, 7 años en adelante, producto de lo que le va a permitir el desarrollo intelectual, que es descentrarse, y algo que dijo muy claramente Rocío, que la descentración lo que le va a permitir es ponerse en el punto de vista del otro, salir de su propio punto de vista. Eso es lo que vamos a analizar la semana próxima cuando empecemos a ver qué le pasa a el niño a medida que avanza en su desarrollo y llega a los 6, 7 años. Y mientras tanto, mientras que ese niño, como apareció ahí en el chat, dice todo es mío, ¿sí? Mío, 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 y expresa su malestar llorando, con las rabietas, y ¿qué tiene que hacer el adulto que lo rodea? Los que estuvieron leyendo sobre la moral. Eso lo explicamos muy bien ayer, pero para poder complementarlo, ¿qué tiene que hacer el adulto? Poner límites. Bien, ¿y cómo llamábamos a eso de poner límites? ¿Cómo? Moral heterónoma, profe. Tal cual, moral heterónoma. Justamente la moral heterónoma es una de las herramientas que tenemos los adultos para insertar en el mundo de los símbolos, ¿no? ¿Y qué hace la moral heterónoma? Sí, Ceci, vas a decir algo. No, iba a decir un ejemplo. Sí. El jardín, la escolaridad en el nivel inicial, por ejemplo, una estrategia es traer algo para compartir. ¿Por qué ponen tanto énfasis en traigan algo para compartir con sus compañeros? Justamente para ayudar a esa descentración, no es todo para ellos. Resulta, o aguardar y ordenar. ¿Vieron la canción? Aguardar y ordenar cada cosa en su lugar. Bueno, son distintas estrategias para lograr entender que no todo depende del ánimo y los intereses de la propia persona. Y bueno, y justamente como dice Ceci, fíjense que en general uno piensa en esa instancia del sistema educativo, el jardín, como la instancia en la cual se empieza a salir del vínculo familiar y se empieza a insertar en el mundo de las normas que están por fuera de la familia, ¿no? Porque la familia a veces, si uno es
hijo único, o si tiene padres que son muy, digamos, permisivos, o que no entienden la necesidad, porque uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Pongo el límite, ayer veíamos distintas formas de poner el límite es necesario, el no es necesario, sí, es necesario, ¿sí? La entrada en el mundo de la norma y de las costumbres es el no como medio para que yo entienda qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Y algo más, no solamente para entender qué es lo permitido y lo prohibido, sino también para poder construir la tolerancia a la frustración, que después a lo largo de la vida vamos a tener que aceptar muchas veces que hay cosas que nosotros quisiéramos que fueran en un sentido y tenemos que esperar o nos es negado, ¿sí? Entonces, vemos personas adultas que si no son las cosas como ellos quieren, arman un escándalo, quiere decir que hay algo de la tolerancia a la frustración que no fue construido como realmente debería ser en un mundo civilizado. Entonces, fíjense que, sí, Rocío. No, tiene que ver también con algo, me parece, que había dicho uno de los compañeros, que a veces uno no se pone a pensar que cosas simples quizás, o que nosotros ya como adultos lo tenemos incorporado y para ellos no lo es. Quizás pasa por ese lado también. A veces la necesidad de explicar cosas simples, o por ejemplo esto de aguardar. Capaz que no es que no lo sabe, el adulto no lo sabe, sino que en realidad no lo toma como algo que para ellos es súper necesario. Como es algo tan simple, bueno, ya fue, lo guardo yo, dicen. O con tal de no sentarme o estar, bueno, vamos a guardarlo juntos, o esas cosas. Pero tiene que ver con eso, con que a veces uno no se sienta a pensar en el lugar del nene, en realidad. Que nosotros deberíamos de ser capaces de eso también. Lo que pasa, Rocío, es que no se sabe. Ese es el problema, que en realidad uno no se convierte en padre habiendo atravesado un curso de psicología del desarrollo. Y hoy en día que tenemos tanta información disponible, sería necesario que uno pudiese tener el acceso a estas informaciones mínimas, ¿no? O sea, yo no te digo que estudiemos todo el proceso de evolución de la inteligencia y de la afectividad de Piaget, pero mínimamente entender cuál es el rol que tenemos como adultos en la construcción de la afectividad y de la inteligencia de los niños. Porque la realidad es que para que vos puedas internalizar la norma, primero la norma tiene que estar afuera, ¿no? O sea, tiene que haber un conjunto de no estables. Digo estables porque no puede ser, acuerdo mínimo, ¿no? Si decimos que todas las noches, antes de irse a dormir, hay que lavarse los dientes, eso se internaliza como norma y como hábito higiénico si se sostiene, ¿no? O sea, los no y las normas se internalizan y se convierten en hábitos a partir de que se sostienen. Y para, sí, ya te doy la palabra, Candelaria. Okay. Y para que se sostengan tiene que haber una convicción del adulto. Bueno, esas son las cosas que uno tendría que poder saber y que no se saben, o sea, Cecilia y yo las aprendimos. No es que las estamos compartiendo con ustedes porque por generaciones, esas cosas se aprenden y la realidad es que uno como padre no necesariamente las sabe. Sí, Cande. Lo que usted estaba hablando me hizo pensar en una pregunta que teníamos con mi grupo respecto a la moral autónoma, porque a nosotros nos tocaba este tema. Sí. La leo. Ahora, si el niño está en la etapa egocéntrica, ¿no dificulta que respete a sus padres con quienes acordó las normas? Esa era como nuestra pregunta, porque no sabíamos si la moral autónoma se empezaba a desarrollar en esta etapa y más adelante se desarrollaba más, o es que no se desarrollaba directamente en esta etapa. En realidad en esta etapa, sí, Ceci, ¿querés contestarle vos? No, los demás, digo, a ver si alguien lo puede responder. Sí. O sea, la pregunta... Yo sé que después de los 6 años empieza a dejar el pensamiento egocéntrico, ¿no? Y ahí capaz que da lugar a esa moral autónoma de poder cooperar con el otro para entender las normas. Pero no sé si está en menor grado la moral autónoma hasta los 5 años, no sé si tiene un poco de desarrollo. No, digamos, es un proceso, y cuando es heterónoma, en realidad saben sobre qué se sostiene,
el cumplimiento de las normas, sobre el amor, o más precisamente sobre el miedo a la pérdida del amor, ¿sí? Porque si yo no hago caso, mi mamá me dice que no tire los juguetes o que los junte, y yo no le hago caso, mi mamá me va a dejar de querer, ese es el modo de pensar. Entonces, no lo hago porque está bien y soy solidaria y colaboro con la actividad de la casa. Lo hago por miedo a que me dejen de querer esas personas que son tan relevantes en mi vida. Entonces, la moral heterónoma se sostiene sobre el miedo a la pérdida del amor. Ese es el vínculo con lo afectivo. Y parece como la culpa católica. Perdón, ¿Qué tema, Quimei? ¿Qué tema? Quimei, y me parece que las religiones lo tienen clarísimo eso. Sí, lo tenemos todo con la culpa católica, Hasta en la adultez. Claro, bueno, bien, bueno, esa es la cuestión, ¿no? O sea, más allá de hacer una interpretación de la culpa, y bueno, y si pensamos en la primer moral heterónoma, Quimei, por ejemplo, yo vengo de una religión judeocristiana, vengo de una familia católica, fui bautizada, tomé la comunión, bueno, mis hijos no, pero vengo de esa cultura. Si vos pensás, la primer inserción en la moral heterónoma son los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Y si te pones a pensar con distintas expresiones, hay en todas las religiones, hay quizás la que está un poco más menos heterónoma es la budista, pero bueno, todas encabalgan en esa cuestión de la heteronomía, ¿no? Claro, mi madre está en el budismo. Ajá. Y me dejó decidir a los 15 años si quería tomar la comunión o no, ya de grande. Uh-huh. Y lo hice, después claramente que a uno se le ve la cabeza y ve otro punto de vista de acuerdo al tema de... Uh-huh. Igual yo creo que aún para aquellos que practican o que no practican ninguna religión, todos en Occidente provenimos de la tradición judeo-cristiana. Uh-huh. Es el origen de la cultura occidental. Entonces, vayamos a la iglesia, no vayamos, si nos bautizamos, se le rezamos a Buda, oramos, o todos estamos inmersos en una cultura judeo-cristiana. Ese es el origen, ¿sí? Uh-huh. Bien, y yo para ir, porque estoy mirando el reloj, no quiero que nos extendamos más de las 11, lo que quiero que podamos hacer como, digamos, como una relación, ¿sí? Como una relación entre lo intelectual, lo afectivo, lo moral, y cómo eso incide en el ámbito que me parece que es esencial tener en claro, que es en el campo de la actividad física y del deporte, y relacionarlo con el tema de los juegos que ustedes estuvieron viendo. Para hacer una síntesis, estamos diciendo, desde lo intelectual, el niño está en un pensamiento preoperatorio. El pensamiento preoperatorio es el que aprende a usar los símbolos. Estos símbolos que dijimos que son el lenguaje, el juego, el dibujo y las imágenes mentales. De esa forma nos insertamos en la cultura con una limitación que va de la mano. Ahí viene el problema, Jonathan. El problema es que los símbolos son egocéntricos. ¿Por qué? O sea, no es que el símbolo no es egocéntrico, perdón, ahí es erróneo lo que estoy diciendo. Los símbolos son compartidos, pero la forma de construirlas es egocéntrica. Entonces, ¿qué va pasando? Esos símbolos y la forma en la que yo tengo de interpretar la realidad está centrada, como bien dijo Rocío. Entonces, yo sé que tengo un cocodrilo, como tiene Malvina, pero al cocodrilo le pongo el sonido que yo quiero y que yo me imagino que tiene el cocodrilo. Y ese cocodrilo, en una de esas, para mí es enorme, y para mi mamá es chiquitito, porque esa es la limitación que tiene el pensamiento egocéntrico. El pensamiento preoperatorio es un pensamiento egocéntrico, simbólico y egocéntrico. Esas son las limitaciones que tiene. Y va a tener que esperar que el cerebro y que el psiquismo se desarrolle para poder ir conquistando la descentración, la reversibilidad y otras características
que me permitan entender la realidad con mayor objetividad. Y ese pensamiento simbólico, preoperatorio y egocéntrico, para que yo me pueda insertar en esa cultura y compartir el sentir del resto, tiene que haber una moral heterónoma que contrarreste mi centración. Lo que hace la heteronomía es contrarrestar mi centración, porque un niño no sabe, por ejemplo, no tiene conciencia del peligro. Un niño podría usar un cuchillo, meter, como uno dice, los dedos en el enchufe, entonces no hay conciencia de los riesgos, no hay una posibilidad de captar la realidad tal cual es. Ahí ustedes tienen un montón de ejemplos, por ejemplo, los niños captan la realidad a partir del animismo, del artificialismo, ¿sí? Dotan de vida las cosas, piensan que todo se construye de manera artificial. Bien, y todo eso, piensen, pensamiento preoperatorio simbólico, desde la afectividad el egocentrismo, y desde la heteronomía la necesidad de poner normas que me permitan el funcionamiento social, desemboca en un hacer con otros. Entonces, cuando yo voy al club, les pregunto a ustedes, un niño preoperatorio simbólico, egocéntrico y heteronormativo, ¿puede jugar juegos en equipo? Yo podría proponer una escuelita de fútbol para un nene de 4 años. Les pregunto. No. Profe. No se puede. Puede ser que en una parte del texto planteaba que en realidad sí se puede, pero el niño va a jugar, si bien puede estar en un equipo, juega para él, no juega junto a sus compañeros, no juega con sus compañeros, sino que juega junto. Entonces vos justamente, Eugenia, que sos jugadora de fútbol, vos, justamente, la persona más indicada y de otros, ¿no? Pero a vos que te tengo identificada como jugadora de fútbol, ese nene que agarra una pelota y corre él y patea la pelota él, ¿sí? Y en todo caso con un arco y él, ni siquiera un arquero, un arco y él, ¿ese nene está jugando al fútbol? ¿Ese es el fútbol? Está jugando a su manera. Si fuera Messi estaría bueno, pero no pasa seguido. No, entonces... Es por eso que corren todos detrás de la pelota. Tal cual. ¿Y qué es el fútbol? Y un deporte en equipo. Tal cual, vamos a traducirlo en los términos de desarrollo motor, un deporte sociomotor. Un deporte sociomotor implica la interacción motriz directa. Si yo tengo la pelota, vos tenés que tratar de sacármela. Si vos tenés la pelota, yo tengo que tratar de sacártela. Y si estamos jugando con otros, si yo tengo la pelota, se la tengo que pasar a mi compañero, y entre los dos, y los otros que están del otro lado tienen que tratar de sacarnos o impedir que nos pasemos la pelota a nosotros. Eso es interacción motriz. Cuando yo tengo entre 3 y 5 años o menos, pensemos en Benjamín en el video de 2, y yo tengo la pelota, ¿qué quiero hacer con la pelota? ¿De quién es la pelota? Mía. Bien. Y si la pelota es mía, ¿yo la voy a pasar? No. Ya está. Bajo ningún punto. Ya está. Entonces, si yo no puedo pasar la pelota, no puedo jugar ni al fútbol, no puedo jugar a nada. A nada donde haya que compartir, interactuar con otro. ¿Sí? Con otro. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bien, entonces, esto no quiere decir que ustedes no puedan ir a trabajar a una escuelita de fútbol, ¿sí? Porque si no se van a quedar sin trabajo. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que lo que van a enseñar no es fútbol. ¿Qué se hace en ese momento con los nenes? ¿Qué van a aprender? Las técnicas. Sí, van a aprender las habilidades motrices generales. ¿Con qué? Con una pelota. Van a correr, van a saltar, van a patear, tendrían, ¿sí? Y cuando llega el momento del juego, ¿qué tipo de juegos son los propios de este momento? Los que los niños pueden jugar. Los que tenían el juego. Los que vieron, ¿qué juegos en el foro discutieron mucho sobre este tema?
Juegos binarios. Sí, ¿cómo los llamamos esos juegos genéricamente, Janina? Juegos de... De crianza. Circulares, o sea, juegos, digamos... Juegos de simple organización. Sí, sí, no sé, ahí está Cande, ahí lo dijo. Celia, los de crianza son hasta los 2, 3 años. A partir de ese momento, fuera, los de crianza son los que vos haces en casa, ¿sí? En casa con tu familia, son los juegos familiares. Cuando vos entras en una institución, como por ejemplo el jardín maternal o la guardería, vos te encontrás con otros. Y ahí la idea es que vos puedas jugar en paralelo con otros, ¿sí? Con otros, pero no en interacción de equipos, sino de manera individual. Y ahí esos juegos se llaman juegos de organización simple. Muy bien, léanlos. Juegos de organización simple, ahí lo puso Ceci. Bien, entonces, lo importante es poder hacer esa relación. Preoperatorio, egocéntrico, heteronormativo, juegos de organización simple. Juegos individuales, juegos en paralelo, juegos donde juego uno y uno. No me puedo reconocer como parte de un equipo todavía. Vamos a, ¿qué nos pueden decir muy rápido? ¿Qué decimos del crecimiento y la maduración? ¿Qué decimos? ¿Quiénes tenían? Creo que era el grupo 6, ¿puede ser? No, era 7 creo, y éramos nosotros. Bien, ¿qué decimos del crecimiento y la maduración, Janina? De la maduración, la subcorteza ya está milenizada. Y entonces, la subcorteza, dado que se mieliniza la subcorteza, ¿qué va a poder un nene a los 3, 4 y para qué los prepara de los 5 en adelante? Perdón, Gladys, dijo la corteza ella, ¿eh? La corteza. No la subcorteza. La subcorteza. Bueno, listo. La de la sensibilidad. Por las dudas. Bien, gracias, Janina. Entonces, fíjense que lo que va a permitir la mielinización de la subcorteza es que el nene entre los 3 y los 5 termine de aprender todas las habilidades motrices generales y a partir de los 5 las puede empezar a ¿qué? A combinar. A partir de los 5 años las va a empezar a combinar, las va a poder empezar a copiar. ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Hay pico de crecimiento? No. Regular. Hasta los 2 años. Tal cual. Es hasta los 2 años, muy bien. En cambio, a partir de los 3 a los 5 años, y vamos a ver que ahora, hasta la pubertad, se da todo un periodo de crecimiento regular. Es decir, se va creciendo una determinada cantidad de centímetros por año, no es que se crece. Acuérdense que pico es crezco de golpe, ¿sí? Crezco de golpe, estirón, me estiro. Bien, vamos a lo último, así podemos mostrar un poquitito el parcial y cerramos la clase. Vamos a lo último. ¿Qué pasa con las capacidades y las coordinativas y condicionales? ¿Tienen mucho desarrollo en este momento? No. ¿Están como, Hernán? ¿Están en proceso de qué? Desarrollo. Están en proceso de desarrollo. ¿Y qué pasa con las condicionales? ¿Cuál es la única capacidad condicional que tiene una buena manifestación? La flexibilidad. Muy bien, la flexibilidad, ¿sí? La única que tiene pero la tiene espontáneamente, no es porque la estemos ejercitando, sino porque todavía los músculos y los ligamentos y demás tienen muy buena elasticidad. Bien, terminamos con periodo de 3 a 5 años, porque quiero que los minutitos que nos queden podamos hacer un paseo por el parcial. ¿Quieren? Se le cuelga, profe, queda como congelada, no sé si soy yo. No, yo la escucho bien. Yo la escucho bien. ¿Sí? Bien, si me quedo congelada, así, sopapéenme. Frío, ¿no? Por internet. Siempre tengo frío, así que no me extrañaría que quede congelada. Bueno, voy a mostrar el parcial, ¿quieren? Sí.
Sí, bueno, a ver, Dale, esperen. Gladys, Por así favor. podemos dejar unos minutitos para ver el video al Sí, final. sí. Bien. Esperen que lo busco, lo tengo aquí, tengo que compartir. Aquí tengo, esto es clase 7, compartir. Voy a... Bien, aquí estoy. Bueno, ¿dónde encuentran el parcial? Ustedes no lo van a ver todavía, porque esto lo van a poder ver recién a partir del momento en el que esto esté habilitado. Acá, al final, donde yo estoy marcando, hay una solapa que dice parciales, ¿sí? Esa solapa que ahora está oculta, como todo esto otro que ustedes no ven, la van a empezar a ver el jueves a partir de la 1 del mediodía. Cuando se metan en esa solapa, van a encontrar, esperen que lo busque ahora, van a encontrar el primer parcial. Bien, primer parcial de desarrollo motor. Discúlpeme que me está sonando el teléfono. Hola. Sí, espérenme un segundito, por favor, ¿le puedo pedir un favor? Mire, estoy en clase, ¿no me puede llamar en 15 minutitos? Porque en el mismo lugar donde yo estoy dando clase, tiene que hablar el electricista. Ah, bueno, escúcheme, le digo a él que prenda el celular, le pido, sí, así usted le puede llamar directamente, ¿sí? Discúlpeme, señores, estoy en clase, ya le digo que le prenda el celular, gracias. Bien, espérenme un segundito, por favor, Cuestiones familiares. Retomo yo, así no nos quedamos pendientes. Fíjense que allí, cuando pongamos parcial del 2021, les pedimos, por favor, como dijimos ayer, que lean atentamente toda la explicación que tienen ahí. ¿Sí? Perdón, Sí, gracias, sí, sí, ahí estás explicando, bueno, perdonen, Sí, perdonen. no, que les dije solamente que lean toda la explicación. Toda la explicación que tienen ahí. Bueno, una vez que tienen la explicación ahí, no sé si me deja entrar ahora, volver al curso, no, acá, esperen, no sé por qué, no me deja entrar, volver al curso, a ver si lo puedo previsualizar. No me deja entrar, a ver si me deja entrar. Profe, ahí donde dice vista previa, abajo de editar cuestionario. No me deja acá, a ver. Acá, sí, bueno, vamos a ver, ahí apareció, comenzar el intento. Bueno, vamos a comenzar un intento. Acá les dice, tienen el cuestionario, todo lo que les dice, vamos a comenzar. Muy bien. Esto es como no lo iniciamos, aparece por suerte la misma pregunta que ayer. Esto es el parcial. Ustedes se van a encontrar con una consigna, ¿sí? Pregunta, ¿cuánto tiempo tienen para contestar? ¿Cuántos puntos les da? La consigna y las opciones para elegir. Entonces dice... igual, discúlpame, ellos no ven esto, Ellos no ven esto, de acá, digamos, la pregunta 1, esa columnita, ellos solo van a ver cuando sí, tienes razón, eso lo veo yo. Solo va a ver las preguntas. Las preguntas, tal cual. Ustedes preguntas y esto de la derecha, donde dice cuestionario y el tiempo restante. Tal cual, de navegación. Entonces, una vez que ustedes ven la pregunta, tienen las opciones para responder, tienen que tildar alguna de las opciones, ¿sí? Y lo que pueden hacer antes de pasar a la siguiente pregunta es tildar en alguna de ellas, y si se equivocan pueden cambiarla antes de pasar a la siguiente. Pueden marcar solo una, si se equivocaron la pueden destildar y pueden marcar otra, y no pueden volver hacia atrás. Es decir, que el cuestionario los va a ir llevando en este orden de navegación. Y cada vez que ustedes respondan una pregunta, la pregunta les va a quedar marcada así en negro.
El orden está prefijado, no pueden saltear, y aquí abajo lo que les va planteando es el tiempo que les queda para poder contestar el resto de las preguntas. Lo que les proponemos es que distribuyan su tiempo, que se tomen su tiempo, piensen que tienen 20 preguntas, es decir, que tienen aproximadamente más de un minuto. 1 minuto y medio. Claro, 1 minuto y medio para pensar cada respuesta, y que cuando terminan de contestar todas las preguntas, tienen que terminar, como dice acá, terminar el intento. En la última pregunta les va a decir, quiere finalizar, les va a aparecer todas las respuestas que dieron, y ustedes van a tener que enviar el parcial. Una vez que terminan el parcial se va a cerrar automáticamente a la 1:30, y el viernes se va a cerrar a las 9 de la mañana. Después de un rato les aparecen las respuestas. El único problema que tenemos con este formato es que no nos permite ver, no les va a permitir ver a ustedes, les va a permitir ver el resultado final, y no les va a permitir ver en qué respuestas se equivocaron. Lo que sí podemos ver, si después les quedó alguna duda, es tratar de pensar juntos cuál es la respuesta o cuál fue la duda que les quedó en alguna pregunta en particular. Bien, el resto de las preguntas que les van a aparecer están organizadas igual que esta. Les va a correr 0,50 por cada respuesta bien contestada, y si la contestaron mal, no les va a descontar puntaje. Bien, ¿alguna duda sobre la organización, de cómo está organizado el parcial? Profe, una consulta que no me queda claro. Sí. Respecto de la media hora que tenemos de parcial, eso lo entiendo perfecto porque tenemos el contador ahí. Ahora bien, tenía entendido, que ahora, sí, por lo que entendí hoy, me cambió la forma de entenderlo, que nosotros teníamos un margen de 1 a 2 para hacerlo. O sea, si yo entro 1:05, mi parcial culmina los 30 minutos de que yo me logueé. Pero ahora justamente acaba de comentar que 1:30 se cierra. Entonces no entiendo si es que solamente entramos de 1 a 1:30 y el que entró 1:10 perdió 20, o si el que entró 1:10 terminó. El que entró 1:10 perdió, sí, tal cual, Ceci, decile. No, lo que digo es que el aula virtual está organizada con el tiempo, digamos, el cronómetro horario. No tiene esa complejidad que planteas vos, ¿sí? Tiene para decir, para todo el grupo, se abre en tal horario y se cierra en tal horario. Tal cual. Lamentablemente no es una posibilidad que permita no sé si soy yo la que estoy haciendo ruido. No. Alguien tiene, bueno. No tiene la posibilidad de discriminar. Les cuento qué voy a hacer porque nos quedan 4 minutos para poder mostrar el video. Les cuento lo que voy a hacer. Durante esta semana, no creo que lo pueda hacer hoy, es probable que lo haga en el fin de semana, en el grupo de Facebook, la información introductoria al parcial la voy a copiar para que ustedes ya sepan cuál va a ser la modalidad. Es decir, para que cuando ustedes se metan, esa información que tienen que leer, ya la tengan leída, no sé si se entiende, y se puedan meter directamente en el parcial. Y además, lo que les voy a pedir es que en esa publicación donde voy a poner el horario para cada grupo, voy a poner esa introducción, vamos a dejar abierta esa publicación para que sirva de espacio para que ustedes planteen todas las preguntas que se les generan mientras que están estudiando. Es decir, vamos a hacer ese espacio como un espacio de grupo de estudio. Aparece y yo voy a tratar de meterme cotidianamente para ver qué están preguntando y si hay algo que no puedan responder, ayudarlos a responderlo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Entonces, para despedirnos, siempre nos despedimos vieron que hoy no les dijimos que estamos muy preocupados. Es más, ya no hace falta que les digamos que están preocupados porque volver a fase 1 es porque realmente no estamos pudiendo autónomamente, ahora que estamos hablando de heteronomía, parte de lo que nos está pasando como sociedad es que no estamos pudiendo autónomamente darnos cuenta del riesgo al que estamos expuestos, ¿sí? Tendríamos que tener internalizado en este momento todas las normas que en el video
que ahora les vamos a compartir y que compartió con nosotros Daniel Polito, les vamos a mostrar. Muestro el video y después nos despedimos. Si lo encuentro, acá está. Espérenme un segundito que tengo que poner compartir sonido también, si no, no me va a dejar. A ver acá, compartir, sonido, compartir. ¿Se está viendo, Ceci? Todavía no. Se ve, se ve toda tu computadora. Ah, ¿no se ve? Cuando yo te vuelva a ver. Bueno, a ver, esperen porque yo ya lo estoy viendo. Algo no estoy accionando bien para que lo puedan ver. Esperen un segundo. Y tendrías que cerrar, me parece, Dejo digamos, de compartir. Antes de compartir, abrir el video para que no se vea todo tu escritorio. Sí, ahí está. A ver, ahora creo que voy a poder, ¿eh? A ver. Creo que voy a poder. Ahí va, a ver. Ahí. Sí, perfecto. Bien. Cuando yo te vuelva a ver, quiero verte esa sonrisa. Cuando nos crucemos en el barrio y te saludemos así, queremos que te acuerdes de estas 5 cosas. La primera es que uses barbijo, por favor. Y si tenés algún síntoma, no te muevas de tu casa. Aislate, no podemos seguir desparramando este virus. La segunda es que mantengas la distancia de 2 metros cuando hablas y no participes de juntadas. La tercera, que te laves las manos muy bien, la mayor cantidad de veces posibles. Y si tenés que salir, lleva alcohol en gel. La cuarta, que te anotes para la vacuna. Y si conoces a alguien que duda, trata de explicarle que va a ser la única manera de terminar con la pandemia. Y si así todo no te entiende, avísanos que te damos una mano. La quinta es la más importante de todas. Vienen muchas vacunas y si hacemos todo bien, nos vamos a abrazar muy pronto. No queremos que falte nadie. Cuidaremos nuestra fuente, pues todos somos iguales y a toditos nos da sed. Y cuando te vuelva a ver con un nudo en la garganta, te diré que hay esperanzas, que perdones tanta infamia y empecemos otra vez. Bien. No les vamos a decir lo que dice el video, solamente recordarles que viene un fin de semana largo, que es una buena oportunidad quedarse en casa para estudiar desarrollo motor, ¿sí? Así que aprovechen el tiempo, que aprovechen el grupo de Facebook y que nos cuidemos, que este esfuerzo que estamos haciendo tenemos que verlo capitalizado en la posibilidad de bajar los contagios y bajar el riesgo al que estamos expuestos todos, ¿sí? Así que bueno, gracias a Daniel por haber compartido el video. Nos pareció que era muy importante sintetizar con estas imágenes lo que les decimos cotidianamente, y hoy más que nunca volver a decirles que bueno, esto que venimos diciendo todas las clases, hoy está en su momento más crítico. Ceci, no sé si querés comentar algo.
Sí, por favor, decí cuál es la respuesta de la pregunta. La respuesta de la pregunta, porque dicen biológico, fíjense que dijimos, las capacidades coordinativas dependen del funcionamiento del sistema nervioso y de lo neuromuscular. En cambio, las capacidades condicionales dependen de los órganos, del resto de los órganos y del funcionamiento de esos órganos. Por eso las capacidades condicionales dependen del orgánico funcional. Las coordinativas dependen de lo neuromuscular, las condicionales dependen de lo orgánico funcional. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta correcta, porque lo biológico es todo. El sistema nervioso también es biológico. Profe, pero decía desde lo metabólico y lo energético. Por eso se abrió el debate. No, pero no estaba junto, ¿sí? No estaba junto, estaba el metabólico por un lado, lo energético por el otro, entonces, y no sé si estaba, en las opciones no estaba lo metabólico y lo energético. Me parece que había otras. ¿Cómo? Que no estaba. No estaba no estaba entre las opciones, entonces, también lo que van a tener que hacer y estudiar digamos, con más detalle para tener cierta precisión terminológica es, ustedes me pueden decir, bueno, si yo contesto lo biológico, no está mal. No, no está mal. Claro, no está mal, pero no está bien, porque lo biológico es una respuesta genérica y lo que estamos pidiendo es una respuesta específica. Porque lo biológico no diferencia de lo condicional y lo coordinativo. Lo que diferencia lo condicional y lo coordinativo es que unas están regidas por lo neuromuscular y las otras están regidas por el funcionamiento de los órganos, el funcionamiento de los órganos. Bueno, Gladys, escúchame, yo solo quiero decir que le quiero responder a María que no es que es un examen con trampa, sino que es un examen que va a apuntar a la precisión, o sea, lean y está pensado para que ustedes puedan discriminar que esto que está diciendo la profesora, por ejemplo, no respuestas genéricas, sino que puedan ser capaces de comprender la diferencia entre hablar de orgánico funcional y biológico, por ejemplo. Bien, dejo de grabar